creáis a nadie más que a Dios. No creáis en nadie más que en Dios. Esto es fundamental. La vida cristiana es, ante todo, una actitud teologal. Nosotros tenemos unas disposiciones, unas actitudes muy concretas que solo le damos a Dios. Y lo malo es cuando pecamos contra el segundo mandamiento. Muy pocas veces nos acusamos de ese mandamiento. Pensamos que solo incurrimos en él cuando cometemos una blasfemia o una irreverencia. No. Cuando tomamos el nombre de Dios en vano y le damos a una criatura ese título divino, ese estatuto divino, y nos convertimos en adoradores de ídolos, cuando eso es un pecado pues gravísimo. Que nosotros, como dice San Pablo, yo sé, en la segunda Timoteo, el capítulo 1, al comienzo de esa segunda carta a Timoteo, él le dice, yo sé en quién he puesto mi fe, en quién he puesto mi confianza. Yo sé, yo he confiado en Jesucristo, en nadie más. Tenemos que creer solamente en Dios. La fe es una adhesión personal, una obediencia, una escucha solamente a Dios. Y a cuanto Él nos va diciendo, y solamente en Él tenemos que poner nuestra confianza. Creer en Dios Padre significa, claro, Padre ¿de quién? De su Hijo. No se puede creer en Dios Padre si no creemos en su Hijo, y que es además quien Él nos ha enviado. Este es mi Hijo el amado. Escuchadle, fijaos, obedecerle, creed en Él. Y son Dios Padre solamente ha hablado en muy pocas ocasiones, muy pocas, se ha dirigido a los hombres. En 3, concretamente. Después del pecado original, ya Dios Padre no se comunica con los hombres directamente, siempre a través de profetas. Y cuando llega su Hijo, al comienzo de su ministerio público, el Padre nos lo señala, y el Espíritu Santo viene sobre él en forma de paloma para que sepamos que es quien nos trae la paz, la reconciliación, el don del Espíritu, que nos conseguiría con su precio en la cruz. Por eso cuando Cristo resucita, lo primero que hace es, os perdono, la paz sea con vosotros. Y recibid el Espíritu Santo, ese Espíritu que Él nos había alcanzado al precio de su sangre y que habíamos perdido en el pecado de origen. Pues creer en el Padre es creer en su Hijo que nos ha enviado. Este es mi Hijo amado. Obaudite, escuchadle, obedecedle, que es lo que dijo la Virgen la única vez que se dirige a los hombres. Haced lo que mi Hijo os diga. ¿Qué es lo que dijo Jesús cuando le alabaron a su madre? Dijo, sí, pero no porque me haya dado de mamar y porque me haya gestado y porque me haya criado cuando era un bebé, sino mi madre y mis hermanos son los que escuchan, los que oyen la palabra de Dios y la practican. No solamente es un escuchar teóricamente, la fe es vida y la ponen en práctica. Dice Jesucristo, si creéis en Dios, creed también en mí. Porque el Hijo único que está en el seno del Padre es quien nos ha contado quién es el Padre y qué es lo que el Padre espera de nosotros. Al mismo tiempo, el contenido de nuestra fe, el destinatario de nuestra fe, es también el Espíritu del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu, porque es el Espíritu quien nos revela, nos muestra, nos hace entender a Jesús. Decía Jesús, es el Espíritu el que sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie puede conocer lo íntimo de Dios, sino solo el Espíritu. Es ese Espíritu que Jesucristo nos ha alcanzado para que creamos en Él. Y pues no debemos olvidar que la fe, esa actitud de confianza, es una gracia que Dios nos concede, que es un don que hay que pedir. A veces uno pues ve en el Nuevo Testamento muchas situaciones en que dice, sí Señor, yo creo, pero aumenta mi fe porque es muy pequeña. Tenemos que no perder de vista que es eso, una actitud teologal
teólogos, referida a Dios, que nos pone en contacto con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como fruto de un don, la acción del Espíritu Santo en nosotros, que nos identifica con Cristo y nos hace dirigirnos al Padre con la misma confianza con que Jesús le decía: Abba, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hasta la próxima edición de estas catequesis en tiempo de confinamiento.